mirar a Dios por encima de toda circunstancia, y por eso Dios se glorificó. Entonces lo que yo te estoy diciendo es que si tú también confías en Dios, que si tú te apoyas en Él, que si tú no dudas de su poder, que si tú no dudas de su palabra, que si tú no dudas de la capacidad que Él tiene para cambiar cualquier situación, tú también vas a ver su mano obrar a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de tu ciudad, a favor de tu nación, a favor del mundo. Te traigo esta palabra de aliento y esperanza en medio de este mundo, cuando la gran parte de la humanidad está en pánico, en tristeza y sin consuelo. Pero las cosas no tienen por qué ser así, pues Dios es Dios y Él, desde la antigüedad, ha demostrado que en situaciones difíciles es cuando Él más se glorifica. Así que yo espero que tú te mantengas conectado y que no te pierdas ni un solo segundo de estas palabras de esperanza y de vida que el Señor va a compartir contigo. Mi nombre es Carlos de los Santos y esta es la segunda parte del tema titulado Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas. Si no has visto la primera parte de este poderoso tema, te recomiendo pues que la veas completa para que siga añadiendo bendiciones a tu vida poderosamente. Recuerden que estuvimos hablando basados en Segunda de Reyes capítulo 7, cuando vimos la primera parte de este tema. Les repito, Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas. Continuamos pues con la segunda parte del mismo. Los versículos 8 al 10 nos dicen: cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros de lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Termina la cita. Es importante compartir las bendiciones de Dios y no ser egoístas. Aquí los leprosos fueron los primeros que recibieron la bendición cuando fueron al campamento del enemigo, y ellos esperaban que el enemigo todavía estaba ahí, pero ya Dios los había hecho huir. Así hace Dios con nosotros, así va a hacer Dios contigo en tu vida, así ha hecho Dios también a lo largo de la historia. Muchas veces pensamos que el enemigo va a seguir ahí, que vamos a seguir con los problemas que hemos estado enfrentando, que vamos a seguir encontrándonos las dificultades que día a día hemos estado encarando, pero llega un momento en cuando Dios decide terminar con ese ciclo, con esa temporada, con esa estación que había permitido en nuestra vida. Entonces, los leprosos fueron los primeros que se encontraron con la bendición de Dios, con todas las provisiones, con todos los artículos de valor, las joyas, la plata, el oro, vestido, calzado que el ejército enemigo dejó en el campamento al huir. Entonces los leprosos al principio estaban disfrutando solamente ellos de esa bendición, pero luego meditaron y se pusieron a pensar que no estaba bien lo que ellos estaban haciendo, y por ende determinaron ir a dar las buenas noticias, a decir que habían encontrado esas provisiones, esos frutos, que habían hallado esa bendición.
Es importante, por lo tanto, compartir la bendición y nosotros no ser egoístas, no quedarnos nosotros disfrutándolas solos, sino que tenemos que esparcirla, distribuirlas sobre todo entre los más necesitados. Pero no es hacerlo con la intención de que Dios nos lo devuelva. No es hacerlo para que los demás sepan que usted lo está haciendo. No, es hacerlo sinceramente y de corazón, con la única intención de compartir, de ayudar, de mitigar las necesidades de los demás. No es un intercambio, no es que si tú siembras cosecha, eso es cierto, pero nosotros no debemos hacerlo con esa intención, sino que debemos actuar desinteresadamente. En Hechos 20:35, la Biblia dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2, también nos dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Así que cuando compartimos la bendición, lo debemos hacer pura y simplemente con la intención de contribuir a que las necesidades de los demás sean satisfechas. No debemos hacerlo esperando reconocimiento de nadie, ni siquiera de la persona a quien nosotros le hacemos el favor, porque debemos entender que esto, como hijos de Dios, es un deber que nosotros debemos cumplir con Él también. Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento que en aquel día muchos se van a presentar delante de Él y le van a decir: Señor, pero en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y dice la Biblia que a esas personas Jesús les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Otras versiones dicen: apartaos de mí, malditos, no os conozco. Entonces Jesús también agrega: porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, estuve enfermo y no me visitaron, en la cárcel y no fueron a verme. Es decir, el evangelio no es palabras, el evangelio es acción, el evangelio son hechos. Por eso Dios dice que amemos, que nuestro amor sea sin fingimiento y que amemos de corazón, no de labios ni de oídos. Israel saquea el campamento. Versículos 12 y 13 de Segunda de Reyes 7. Recuerden que ahí es que estamos basados. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Termina la cita. Comento brevemente de nuevo que la situación era tal que la ciudad de Samaria se daba por perdida. Se estaban considerando como muertos. Por eso usted ve que tanto en el caso de los leprosos como en el caso aquí del rey,
que está hablando, ellos dicen, bueno, si nosotros nos arriesgamos, no estaríamos perdiendo nada, porque como quiera estamos perdidos. Y asimismo en la actualidad, vuelvo y digo, porque la importancia de la Biblia no es la historia como tal. La importancia de la Biblia no son los personajes de los cuales ella nos habla, no. La importancia de la Biblia es que nosotros apliquemos los mismos ejemplos que en ella encontramos, nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Ahí es cuando en verdad la palabra de Dios cobra vida en cada uno de nosotros. Cuando estudiamos la Biblia y encontramos que habían situaciones como estas, en las que ya no había esperanza, en la cual el hambre estaba matando a las personas, donde la mayoría de ellos ya lo que estaban era esperando su muerte, vemos a Dios que se aparece de repente a través de medios que nadie esperaba y cambia la situación. Es similar a lo que hay hoy día en el mundo entero. Muchos negocios cerrados, muchas fábricas sin operación, hoteles cesados en sus operaciones, el turismo a nivel mundial está sin función, las líneas aéreas, el costo económico de esta pandemia es incalculable en cuanto a cuantía. Y hay muchas personas que están en pánicos. Hay muchas personas que están sin esperanza, en depresión, padeciendo de insomnio. Muchos están pensando lo mismo que estaban pensando la mayoría de los habitantes de Samaria, que ya no hay esperanza. Muchos están pensando que quizás es mejor que la muerte llegue o buscarla, pero mentira del diablo, el Señor los reprenda. Mientras exista Dios, hay esperanza, y Dios es eterno, es decir, la esperanza es eterna. Mientras exista un hombre y una mujer que confíe y crea en que Dios es todopoderoso, y que en vez de la situación se apoye en ese Shaddai, en ese Yahweh Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos, que puede hacer lo que les plazca en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, como dice Salmo 135, verso 6, que es uno de los textos que más me agrada. Y como dice también en el Salmo 103, verso 19, que Yahweh tiene su trono en el cielo, pero que su reino domina sobre todo. Mientras existan hombres y mujeres que le crean a Él, que confíen en que Él es todopoderoso, Él va a seguirse manifestando. Él va a seguir cambiando las situaciones, utilizando medios que menos usted espera o yo, sorprendiéndonos, cambiando situaciones en un tiempo impensable para el ser humano, como en el caso de la ciudad de Samaria, que en 24 horas cambió la situación económica de escasez a abundancia. Por eso les repito que si usted no ha visto la primera parte de este poderoso tema, vaya y búsquelo. Se titula Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas. Para disfrutar la bendición de Dios, debemos confiar en sus palabras. Versículos 14 al 20. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata
y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho a ese funcionario, le dijo: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las palabras fueron cumplidas, pues. Entonces, ese funcionario no disfrutó de la bendición de Dios, no comió de la abundancia, no participó, porque él desconfió de la palabra que dio Dios. Él dijo, eso sería imposible en el verso 19, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Entonces, cuando se dio la noticia, usted sabe cómo es. Cuando hay hambre o cuando hay una situación donde se dice que está la solución, donde se dice que si hay una hambruna y se dice que hay alimento, ¿quién detiene a la multitud? Y justificados, porque están escapando por su vida para salvarse, para escapar por protección. Cuando dieron esa noticia de que ciertamente no era como el rey estaba pensando, que los enemigos habían preparado una trampa para cuando ellos fueran a atraparlos, sino que efectivamente Dios había hecho huir a los enemigos, todo el pueblo se abalanzó a arrebatar, a disfrutar, a comer de los frutos, a mitigar o a satisfacer el hambre que tenían, a disfrutar de la vida, porque ellos se consideraron a partir de ese momento como resucitados, pues habían pensado y considerado que estaban muertos por la situación económica que había. Pero ¿qué pasó? Que cuando el tumulto salió en desbandada, el príncipe que había dicho que eso era imposible de cambiar la situación en 24 horas, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, la gente lo atropelló y lo pisoteó y murió. Se cumplió la palabra de Dios, pero él no pudo compartir de esa bendición del Señor. ¿Por qué? Porque dudó, porque desconfió. De Dios no se debe dudar, de Dios no se debe desconfiar. Nosotros debemos permanecer creyendo siempre con su ayuda. Hebreos 10, 35 al 38 dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a su alma. Habacuc 2:4 también lo dice, que el justo vivirá por la fe. Hebreos capítulo 11, ahí ese capítulo completo está dedicado a lo que lograron grandes hazañas que hombres y mujeres lograron en esta tierra. Hombres y mujeres como usted y como yo. Eran hombres y mujeres sujetas a pasiones, lo mismo que nosotros, como dice la Biblia en Santiago capítulo 6 acerca de Elías. Pero esas personas decidieron confiar, decidieron creer, decidieron mirar a Dios por encima de toda circunstancia, y por eso Dios se glorificó. Entonces lo que yo te estoy diciendo es
que si tú también confías en Dios, que si tú te apoyas en Él, que si tú no dudas de su poder, que si tú no dudas de su palabra, que si tú no dudas de la capacidad que Él tiene para cambiar cualquier situación, tú también vas a ver su mano obrar a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de tu ciudad, a favor de tu nación, a favor del mundo. Las situaciones difíciles para Dios no son más que oportunidades para Él manifestarse como Dios. Como a veces decimos que cuando el hombre dice ya no puedo más, es cuando Dios se hace presente para resolver. A veces permite que nosotros los seres humanos no podamos hacer nada para que veamos que nosotros somos limitados, pero que Él no. No importa cuál sea el problema, no importa que sea una enfermedad que los hombres consideren incurable, no importa que sea una situación de esterilidad, que no se pueda dar hijo, no importa la edad, porque Sara tenía 90 años cuando quedó embarazada de Isaac y Abraham tenía 99 años cuando lo engendró y 100 años cuando nació. Tenía Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios no es imposible nada. Dios dividió el mar. Hizo que el pueblo de Israel pasara el mar en seco, y cuando el ejército de Faraón, los enemigos, estaban persiguiendo a Israel, intentaron cruzar el mar se cerró y ellos murieron todos ahogados. Cuando Dios mató a cada uno de los primogénitos de los egipcios, al pueblo de Israel que vivía allá en Egipto en ese momento, no le pasó nada, no murió ni una sola persona. Mientras los egipcios estaban llorando, cada uno en sus casas, hasta los animales llorando la muerte de sus primogénitos, los hijos de Israel estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque la cobertura real y perfecta es la cobertura de Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano la persona va donde los brujos, en vano van donde los hechiceros, en vano contratan seguridad personal con una compañía de seguridad. En vano es la seguridad de los presidentes de la tierra si Jehová no los guarda. Si Jehová no los guarda, en vano es esa protección que ellos tienen. Estas palabras deseo que sigan fortaleciendo tu fe, que sigan añadiendo esperanza a tu vida, que sigan trayendo aliento a tu vida, que sigan siendo de refrigerio en medio de este gran calor que podemos comparar la situación humana de calamidad que se está viviendo con un calor sofocante. Y estas palabras de Dios vienen a ser como un refrigerio en medio de ese calor. Soy Carlos de los Santos. Puedes buscarme en Facebook como Carlos Ben Adonai. Suscríbete a este canal de YouTube, dale likes, comenta y comparte. Recuerda que la bendición no podemos quedarnos nosotros solos con ella. Tenemos que compartirla. Comparte este video para que les llegue a otros estas bendiciones de parte del Señor, estas palabras que son tan necesarias en estos tiempos. Puedes también buscarnos en Amazon como Carlos de los Santos en Amazon. Ahí tú vas a encontrar también mucho material que van a ser de mucha edificación, de mucha esperanza y de mucho aliento. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial y poderosa. Y hasta una próxima entrega.